En este video vamos a aprender a nombrar a los alquinos y halogeninos. Los alquinos, recordemos un poquito, son aquellos hidrocarburos insaturados que presentan al menos un par de carbonos con hibridación sp, es decir, presentan al menos un triple enlace. Los heninos, cuando hablamos de los heninos, no nos estamos refiriendo a un grupo funcional, sino que es una manera de llamar aquellas cadenas de hidrocarburos que contienen dobles y triples enlaces. Veamos cómo se nombra este tipo de compuestos. Los alquinos se nombran de manera bastante similar a como lo hacíamos con los alquenos. En primer lugar, buscamos la cadena principal, que sería la cadena más larga que contenga la insaturación. Por ejemplo, si vemos en este caso, la cadena más larga que contiene la insaturación sería esta, y en este caso, la cadena más larga que contiene la insaturación, entonces sería esta. Ahora, después que seleccionamos quién es la cadena principal como la más larga que contiene al doble enlace, tenemos que definir entonces quién es el carbono 1 y lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos con los alquenos. Es decir, el extremo de la cadena que esté más cercano a la insaturación sería el carbono número 1. En este caso, si comenzamos a contar por acá, tenemos que la insaturación está en la posición 2 y si comenzamos a contar por acá, la insaturación nos quedaría en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Nos quedaría en la posición 5. Por tanto, comenzamos a contar por acá, siendo este el carbono número 1 y teniendo la insaturación en el carbono 2. En este caso, si comenzamos a contar por este carbono, nos queda la insaturación en la posición 3. Y si comenzamos a contar por este carbono, nos quedaría 1, 2, 3, 4. Nos quedaría en la posición 5. Por tanto, este clasifica como el carbono 1 y la insaturación en el carbono 3. Una vez que tenemos definida la cadena más larga, voy a borrar para poder tener espacio para escribir y que no se nos empiecen a enredar las cosas, teniendo en cuenta que ya encontramos la cadena más larga y tenemos definido entonces el carbono 1, nos damos a la tarea de encontrar entonces las ramificaciones. En este caso tenemos una sola ramificación que sería en la posición 4, por tanto tendríamos en 4 un metil, y el triple enlace estaría en la posición 2, por tanto tenemos un 2-ino. ¿Ya? Entonces aquí en este caso ya estamos en condiciones de nombrar la cadena. Tenemos una cadena de 7 átomos de carbono, por tanto es un EP. Y ahí vamos a nombrar. Sería 4-metil, EP, guión, la posición del triple enlace sería 2-ino. ¿Por qué ino y no in? Cuando el triple enlace forma parte de la cadena principal, es decir, es la cadena principal y se va a nombrar como un alquino, al ser la última palabra del nombre, entonces en vez de in sería ino, como en los alquenos, en vez de en sería eno. Vámonos a nombrar que ya tenemos seleccionada la cadena principal, ya sabemos quién es el carbono 1, entonces tenemos como ramificación en la posición 2 tenemos un metil, en la posición 5 tenemos un etil, que en el carbono 1 tiene un bromo, entonces tendríamos un 1 bromo etil. Y tendríamos la cadena principal que tiene el in o el ino en la posición 3. Y ahí podemos nombrar que tenemos el 5,1-bromoetil porque contamos la E. Sería el 5, vamos a escribirlo aquí, 5,1-bromoetil, bromoetil, 2-metil, la cadena es de 8 átomos de carbono, por tanto sería oct, guión, el triple enlace está en la posición 3, 3-ino. Y ese sería el nombre de este compuesto. Vamos a ver, para seguir practicando, aplicando la misma regla, vamos a nombrar la numeración correcta de este compuesto.
donde tenemos una cadena con 8 átomos de carbono, entonces tenemos un oct, que en la posición 3 tiene un ino, sería un oct 3 ino, y los sustituyentes serían en 2,2,5 tendríamos metilos, por tanto sería 2,2,5 trimetil. Y ya estamos listos para nombrar. Este sería el 2,2,5 trimetil oct 3 ino. Así es para como nombre completo. Después el trimetil quedaría oct 3 ino. Ese sería el nombre de este compuesto. Ahora, vamos a borrar un poquito para poder seguir con más limpieza. Sucede con los alquinos que de la misma forma que en los alquenos, la IUPAC tuvo unas nuevas recomendaciones que coinciden en el caso de los alquinos, coinciden con los alquenos. En estas, al igual que en los alquenos, la IUPAC recomienda usar como o seleccionar como cadena principal la cadena más larga independientemente que no tenga la insaturación. Veamos estos dos ejemplos. En este ejemplo tenemos varias posibilidades de cadena, donde si contamos la que contiene al enlace triple sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Contando hacia acá también serían 8 átomos de carbono. Ahora vamos a ver si contamos la que no tiene. ¿Qué pasa cuando contamos la que no tiene insaturación? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 átomos de carbono. Es decir, tenemos una cadena carbonada más larga que no contiene el triple enlace. En este caso, ellos recomiendan que esta sería la cadena principal y que entonces el enlace triple quedaría como sustituyente. ¿Cómo lo nombramos en este caso? De la misma manera que lo hacíamos anteriormente. En la posición 5, ¿qué tenemos? Este sería el carbono 1 del sustituyente, el 2 y el 3. Por el carbono 1 está unido a la cadena principal. Entonces, 1 sería un il, porque cuando tenemos una ramificación, al ser ramificación, su terminación es il. Y el il es en la posición 1 del sustituyente. Y también en 1 tenemos un ino. Entonces, en 5 tenemos un prop, porque en la ramificación tiene 3 átomos de carbono, teníamos un prop 3 in, ahí no puse el número, sería un prop 3 in, fíjense que acá ponemos in y no ponemos ino, ponemos in, porque después continúa el nombre, 3 in, 1 il, porque está unido por el carbono 1 a la cadena principal, y después nombramos la cadena principal, que sería nonano. En este caso, tenemos una situación similar, tenemos una cadena más larga que no contiene, y no contiene al doble enlace, al triple enlace, perdón, y el triple enlace se nos queda como cadena lateral, sustituyente, ramificación, como lo quieran nombrar. Ahora, ¿cómo hacemos? Esta cadena también tiene 9 átomos de carbono, también tenemos la ramificación en la posición 5, pero si se fijan en esto, les va a recordar en los alquenos, cuando teníamos 2 átomos de carbono con doble enlace unidos como cadena lateral, decíamos que era en este caso un etenil, cuando teníamos el doble enlace. En este caso tenemos un triple enlace y sería un etinil. Por tanto, podemos decir que esta molécula se llama 5-etinil nonano. Ese sería el... ¡Ay! Lo taché, no importa. Ese sería el nombre de esta molécula. Ya hasta aquí nombramos a los alquinos. Vamos a ver qué cosa pasa con los eninos. Los eninos, como habíamos hablado anteriormente, no son un grupo funcional, sino son cadenas de hidrocarburos que contienen dobles y triples enlaces. Ellos se nombran atendiendo a reglas que ya conocemos, pero las vamos a aplicar a este tipo de compuestos.
En principio, cadena principal que contenga a las dos insaturaciones. Veamos en este caso, tenemos una sola cadena lineal, no tenemos ramificaciones. ¿Quién será el carbono 1? El que esté más cerca de una insaturación. Da lo mismo si es un doble o un triple enlace, siempre y cuando esté más cerca. En este caso tenemos un alquino. El triple enlace está más cerca de este carbono porque desde esta posición está más lejos. Entonces, este sería el carbono 1. Entonces, vamos a ver. Tenemos una cadena principal que es un EP. Tenemos en la posición 1, tenemos un IN. Y en la posición 4 tenemos un EN. ¿Cómo lo nombramos? Ordenamos alfabéticamente. ¿Quién va primero? EN. Entonces, EN va ganando por posición alfabética. Entonces, esta molécula se llamaría EP-4EN-1 IN, pero como es ya aquí termina el nombre, entonces sería INO. ¿Se dan cuenta? Aquí se llama EP4EN1INO. Si miramos solo las posiciones de los dobles y los triples enlaces, nos damos cuenta de dónde viene el nombre. En INO, ese es el nombre. Al tener dobles y triples enlaces, se compuso un nombre que lo representara. En de dobles enlaces, INO de triples enlaces. Veamos qué pasa, porque también tiene sus conflictos. ¿Qué sucede cuando tenemos las insaturaciones a la misma distancia por los dos extremos? Así que veamos este ejemplo. ¿Dónde? Por acá estamos a la misma distancia de insaturación que por acá. ¿Quién gana? Cuando estábamos empatados y súper empatados, siempre terminábamos yéndonos al orden alfabético. En, IN. ¿Quién gana en orden alfabético? En. Por tanto, en el nombre, el en siempre va a ir primero que el in. Y cuando hay empate estructural, se va a contar primero el en y después el in por el orden alfabético. Así que en este caso, como el en está primero, este va a tener la posición 1 y a partir de ahí enumeramos la cadena. ¿Cómo se llama esta cadena? Sería un DK1 en 9 INO. ¿Ya? Entonces les dejo para ustedes para que nombren estos compuestos que quedan. Ya, recuerden elegir la cadena más larga que contenga la insaturación y el carbono 1 lo va a dar entonces el que esté más cerca de la insaturación. Ahí les dejo los nombres. Traten de hacerlo sin mirar los nombres y usen los nombres que les dejo. Voy a borrar esto para que les sea más fácil. Usen los nombres para corroborar la resolución de ustedes. En este caso, fíjense que coloqué dos alternativas de nombre porque vimos este sustituyente con dos maneras para nombrarlo. Las dos están correctas, por eso les coloco las dos. Por otro lado, fíjense que en este caso y en este caso se colocó la configuración del doble enlace. Ya es importante colocar la configuración del doble enlace porque de esa manera sabemos en qué posición se encuentran el doble enlace, cómo se encuentra, si en posición E o posición Z, porque la diferencia sí es importante en estos casos. ¿Está bien? Entonces, por aquí terminamos con los geninos y les aconsejo que ejerciten. Acá les tengo 5 compuestos para que practiquen cómo escribir los nombres, pero me quiero detener en un caso que tal vez no lo habíamos comentado antes y es en este caso. En este caso tenemos una molécula en que tenemos características estructurales que radican en la presencia de un ciclo de 5 miembros y una cadena abierta con un doble enlace. En el caso de la cadena abierta tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono y el ciclo posee 5 miembros. Es importante tener en cuenta que cuando estamos en presencia de hidrocarburos, la presencia de un ciclo en la cadena hace que independientemente del número de carbonos, el ciclo tiene la prioridad. Por tanto, en este caso, el ciclo
pentano, aunque no tenga el mayor número de átomos de carbono, por ser un ciclo, ya tiene la categoría de cadena principal. Por ende, el doble enlace se encuentra en el sustituyente. ¿Cómo lo nombramos? Vamos a ver. Primero definimos cuál es el carbono que está unido a la cadena principal, y para enumerar la cadena buscamos el extremo que esté más cerca del carbono que está unido a la cadena principal. Si contamos por acá, tenemos 1, 2, se quedaría en la posición 3. Y si contamos en sentido contrario, 1, 2, 3, quedaría en la posición 4. Por tanto, este es el carbono número 1. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que cuando se encuentra como sustituyente, la prioridad para el conteo lo tiene el carbono que está unido a la cadena principal y no la insaturación. ¿Está bien? Tenemos en cuenta que la insaturación tenga la numeración más baja cuando es parte de la cadena principal. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos nombrar a esta molécula. Donde tenemos que no es necesario colocar a dónde está unido porque no hay otro punto de referencia. Por tanto, tenemos que unido acá, tenemos en la posición, es un 3-il, porque en la posición 3 está unido a la cadena principal, y tenemos un 4-en, y sería 3, 4, 5 y 6, tendríamos un X 4 en 3-il ciclopentano. Bien, entonces ahí tenemos el nombre de esta molécula, que es importante que tengan en cuenta que el ciclo tiene la prioridad. En este caso pasa lo mismo, el ciclo tiene la prioridad y este ciclohexeno tiene dos sustituyentes, un metil y tiene un sustituyente que está formado por un enino. En ese caso tendríamos que la numeración sería, tenemos en los cicloalquenos la posición 1 y 2 siempre la tendría el doble enlace, siendo 1 el más ramificado, por tanto ese es 1, 2, 3 y 4, donde en 1 tendríamos un metil, en 1 también tendríamos el eno, es decir, tendríamos el doble enlace, y en la posición 4, ¿qué tenemos? Tenemos un sustituyente que presenta dobles y triples enlaces, que fue lo que les dije. Primero buscamos cuál es el carbono que está unido directamente a la cadena principal. Entonces, este tiene la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, en este tenemos que en 4 tenemos una cadena de 7 átomos de carbono, por tanto es un EP, que en 2 tiene un en, espérenme, en 2 tiene un en, tiene un en 5 tiene un in, y está unido a la cadena principal por 2, por el posición 2, por tanto sería un 2-il. Así que el nombre de este compuesto sería 4 pep 2 en 5 in 2-il. Vamos a ver aquí. 2-il. A ver, 2-il. Sí, 2-il. Ahí se acabó el sustituyente. Un 1 metil. Ciclo. Espérenme que me equivoqué. Ciclo X 1 eno. ¿Ya?
ese sería el nombre, déjame arreglar acá, 1N. Ese sería el nombre de esta molécula. Bueno, con esto ya les dejo estas estructuras para que ustedes la dibujen. Voy a borrar para que ustedes la dibujen, no para que ustedes la nombren de manera individual a modo de ejercicios. Igual les recomiendo que busquen otros ejercicios, que dibujen moléculas que tengan esas características estructurales, es decir, que presenten dobles, triples enlaces, que presenten cadenas abiertas y cerradas, y practiquen la nomenclatura de este tipo de compuesto teniendo sustituyentes ya más complejos. En esta diapositiva, ya para terminar, les dejo el nombre de algunos compuestos que tienen peculiaridades estructurales para que ustedes a partir del nombre entonces practiquen dibujar las estructuras. ¿Está bien? Bueno, con esto terminamos y nos vemos ya en el próximo video.